Bueno, vamos a hacer primero este que está en la, dice propuesta 11.2 del apunte principal. Está en la parte acá de teorema central del límite, al punto 11. A ver, esperen que no... Bueno, no sé por qué no puedo agrandar con el mouse la imagen. Bueno, dice, el espesor de una lámina metálica en milímetros es una variable aleatoria X con distribución normal, con promedio 0,5 y desvío 0,05. El espesor de una lámina de papel aislante en milímetros es también una variable aleatoria Y con distribución normal, mu sub I 0,05 y desvío 0,02. Obtenga la distribución del espesor del núcleo de un transformador que consta de 50 capas de lámina metálica y 49 láminas de papel aislante. Bueno, entonces en este tipo de problemas, ya estuvimos viendo en las clases anteriores, uno tiene que definir las variables y armar la función. O sea, va a haber siempre una variable que va a ser función de otras variables. Y acá uno tiene que identificar que dice el transformador que consta de 50 capas de lámina metálicas y 49 láminas de papel aislante. El espesor total, bueno, son los 49 espesores de uno y los 50 espesores todos sumados. Pero, ¿qué podría pasar acá? O sea, que yo mencionaba en la última clase. Uno puede cometer el error de definir estas dos variables, así, x de y después hacer 50 por x más 49 por y. Y otra cosa diferente es cuando yo elijo al azar, vamos a suponer que tenemos todas las capas metálicas, infinitas capas metálicas, o sea, láminas metálicas e infinitas láminas de papel. Y yo elijo al azar 50 de las metálicas y 49 de las de papel. Elijo todo al azar. Cada espesor de cada una que yo elijo al azar es una variable con esta distribución. Bueno, o sea, cada lámina de papel con esta distribución y cada cada lámina metálica con esta distribución y cada lámina de papel con esta distribución. No puedo poner yo que es 50 por x más 49 por y. Porque yo estaría suponiendo de esa forma que elijo una sola placa metálica al azar y la multiplico por 50. Y después elijo una sola placa de papel aislante y la multiplico por 49. Y no es así. Yo en realidad estoy eligiendo 50 al azar de una, 49 al azar. Entonces son 50 variables y 49 variables que uno tiene que definir. Ahora vamos a terminar también vamos a ver el 11 que hemos planteado el otro día. Así que esta era propuesta 11.2. Entonces hemos definido así, xy, espesor de la lámina
metálica, Ujú. metálica y, ¿se dan cuenta? Entonces, con I de 1 a 50. O sea, acá yo estoy definiendo 50 variables aleatorias por cada una de las láminas que yo elijo al azar. Todas son elegidas de la misma población de láminas que tenía esa distribución normal. Todas tienen la misma, serían como 50 variables, todas con la misma distribución. Pero no puedo poner yo, lo que les decía antes, que no puedo escribir esto. Esto está mal porque esto es otra cosa. Esto es, elijo una sola lámina metálica y capaz que justo esa tenía un espesor grande, porque como es una variable justamente, esa variable, o sea, puede tomar distintos valores de una distribución. Vamos a suponer que me tocó justo un valor alto, y entonces ya yo multiplico por 50, estoy suponiendo que las 50 placas son todas iguales. Ahí está el error. Y después cuando calculo la variancia me va a dar distinto porque tengo que aplicar otra propiedad. Así que bueno, también defino lo mismo con la I, espesor de la lámina de papel I. En este caso I va de 1 a 49. Y después defino una nueva variable, le pongo E, vamos a ponerle espesor total del transformador, bueno, o del núcleo, creo. Entonces, E es esa variable que me interesa a mí, esa nueva variable, que es función de todas las otras. Y es una suma, claramente, porque el espesor, o sea, total va a ser la suma de todos los espesores. Entonces, es una suma de 50 variables por un lado, más 49 variables por otro lado. Bueno, una vez entonces que escribimos la primera parte sería esto. Importante porque si no, ya si defino mal, por ejemplo, si hubiese puesto 50 por X más 49 por Y, después cuando saco la variancia me va a dar mal. Entonces, así que definimos primero bien la función y después es aplicar las propiedades que ya estuvimos viendo en las clases anteriores. Teníamos, o sea, para sacar la esperanza, bueno, justo usé la letra que se usa para la esperanza, pero de E es igual a la sumatoria, bueno, de la esperanza de las XY, o sea, es la misma, con las esperanzas es la misma función que tengo, o sea, la misma suma, lo hago con las esperanzas. Y acá, que no escribí, sabemos que las XY todas tienen una distribución normal con promedio, bueno, ahora me fijo bien cuánto era el promedio del desvío de cada una. Cero coma cinco, 0,05, 0,05, 0,02. Entonces, bueno, todas las XY son 50 variables, pero todas tienen esa distribución, porque son 50 placas metálicas elegidas al azar de esa población, que tenía esa distribución normal. Así que todas tienen esa misma distribución, y entonces uno acá hace la sumatoria, me queda acá sí una constante multiplicando, cuando calculo la esperanza, 50 por 0,5 más 49 por 0,05. Si alguien puede hacer ese cálculo y si no lo hago yo, bueno, y por otro lado saco la variancia de esa variable, donde también lo que se suman son las variancias.
que acá hubiese cambiado si escribía 50 por X, 49 por Y, porque me hubiese dado completamente diferente la variancia. En este caso es sumar las variancias de las XY. Las variancias, 27,45, profe, da la esperanza. bien. Y con las variancias entonces tenemos que hacer, siempre recordando que acá, acá me va a quedar multiplicado, pero la variancia, que es 0,05 al cuadrado, más 49 por la otra variancia, que es 0,02 al cuadrado. Y acá yo les decía, si yo hubiese puesto 50 por X, más 49 por Y, cuando yo hago la variancia de esto, me da otro número mucho más grande, porque me da 50 al cuadrado por la variancia de X. O sea, cuando hay una constante multiplicando, es otra propiedad. La constante esa queda al cuadrado en la variancia. Acá es suma de todas las variancias. No sé si pudiste hacer el cálculo de la variancia. Y después, entonces, una vez que tenemos la esperanza y la variancia, y otra aclaración. Para la variancia, para poder aplicar esta propiedad, las variables x y y sub i tienen que ser todas independientes. No así la esperanza, que vale siempre ser independientes o no, pero para la variancia sí. En este tipo de problemas podemos suponer la independencia, si no está aclarado. Me dio 0,144, profe. Bien, y hacer la raíz cuadrada. 0,38. Entonces pongo sigma de, que es el desvío, la raíz cuadrada de esto, 0,38. Ahí está. Fíjense, a ver, acá me dice, bueno, el espesor, tanto, el espesor, el transformador que consta de 50 capas de lámina. Bueno, acá le vamos a agregar una suposición, que acá sí, porque en algún momento anterior veíamos independencia de sucesos, después independencia de variables, y decíamos, bueno, no hay que suponer que son independientes, o sea, si no me lo dice el enunciado. En todo caso hay que verificarlo, la independencia. Bueno, en este tipo de ejercicio, cuando trabajamos con muchas variables, tienen que ser independientes porque si no, no podemos resolverlo, el problema. Entonces acá sí podemos suponer, si no lo dice en el enunciado, el problema, podemos nosotros aclarar esa suposición de independencia. O sea, todas las X, todas esas variables que definimos, todas las X, Y, las Y sub I, son todas independientes. Para calcular lo que es la variancia. Vamos a poner así, suponemos X, Y e Y sub I, variables independientes. Todas entre sí. De a pares, serían todas independientes con todas. Bueno, entonces una vez que tenemos lo que es la esperanza y la variancia, nos falta decir qué distribución tiene E. Normal por propiedad reproductiva. Normal, bien. E tiene una distribución normal. Claro, porque todas las que estoy sumando, todas tienen distribución normal. Entonces, cuando sumo, perdón.
cuando sumo variables con distribución normal, obtengo también una con distribución normal. Y esto, yo cuando explicaba teorema central del límite, les decía, bueno, queda como obvia una vez que, porque si cuando sumábamos otras distribuciones, también acá podíamos obtener una normal, porque es como que la suma se va aproximando a la normal. Bueno, cuando sumamos normales, obviamente E va a ser normal. Ya tengo una aproximación perfecta, diríamos, de la normal. Ya cuando son normales las que estoy sumando. Bueno, y eso es la propiedad reproductiva, se le llama, porque la misma distribución que tengo acá la reproduce la variable E. Así que la vamos a poner así, propiedad reproductiva. Y con su esperancia, que ya obtuvimos, y su desviación estándar. Así que eso es, digamos, lo que tiene que ver con lo que vemos en este capítulo. Después, bueno, podemos hacer, una vez que tenemos la distribución de E, como cualquier variable con distribución normal, podemos sacar alguna probabilidad en el caso que se pida. Acá lo único que nos pedía era la distribución. Vamos a hacer este otro. La demanda diaria de agua por habitantes en una ciudad de 1000 habitantes, una variable aleatoria X con esperanza de X igual a 0,4 y sigma de X igual a 0,09. La disponibilidad de agua para el consumo almacenado diariamente en una represa es una variable aleatoria y, o sea que tenemos el consumo por habitante, pero son 10.000 habitantes. Por otro lado, la variable I. Calcula la probabilidad de que en un día cualquiera no sea satisfecha la demanda. La demanda en toda la ciudad. Ahí sí agrandó, no sé, por qué no. Pero no se llega a ver. Bueno, a ver, ¿qué variables vamos a ir definiendo? A ver si ustedes me podrían decir qué variables definimos, qué función aparece ahí. Primero pensando en el consumo total de la ciudad. Y después pensando en comparar la demanda, o sea, el consumo, digamos, la demanda, con la disponibilidad. Si pienso en la demanda total que hay en la ciudad, o sea, el consumo total sería. Sería la disponibilidad menos sería el consumo, menos la demanda. Bien, eso como para ver si alcanza, digamos. Bien, para comparar la disponibilidad con la demanda. Pero para obtener la demanda total de la ciudad, Sería la suma de la que demanda cada persona. claro, De cada exactamente. una. Bien, y son 10.000. Así que habría ahí involucradas 10.000 variables aleatorias, que sería el consumo de cada uno. Entonces el consumo del habitante I.
con i de 1 a 10.000. O sea, acá lo mismo, no puedo escribir 10.000 por x, porque estaría suponiendo que lo que consume un habitante es lo mismo que consumen los otros. Y no es así. Es el consumo, o sea, son 10.000 variables diferentes. Vamos a ponerle, bueno, consumo o demanda. De las dos formas lo podemos poner. Y consumo total. Entonces C es igual a la sumatoria de xy con i igual de 1 a 10.000. ¿Qué sabemos de las xy? La esperanza es 0,4 y el desvío es 0,09. Eso es para todas, porque acá lo mismo. Es como que tenemos una población que acá, bueno, la palabra población también literalmente sería, o sea, usado como población de gente, pues justo los elementos sería cada habitante, pero bueno. Como que vamos observando de una población al azar, ¿no? Observamos uno, después otro, así. Pero todos son de esa misma población, cada uno de los 10.000, entonces todos tienen la misma distribución. Pero fíjense que dice que la esperanza de cada xy es 0,4 y la desviación 0,09. ¿Puedo decir que las xy tienen distribución normal? Con la información que tengo. Sí. Bueno, la I ya te dice que es normal. La I ya dice que es normal. Y de las xy, algún otro que no sé si están de acuerdo o no, con la información que yo tengo acá. ¿Puedo pensar o decir que las xy tienen distribución normal? O sea, la otra es distribución, también le podría calcular la esperanza. Pero- A la C. No, no, ¿Sí? ¿Cómo? a la otra, la X. A la xy. Claro. No entendí lo que me ¿Eso sería decías. de la C o de la XY? 0,04 y 0,09. Sí. Fíjate que, ¿qué es? Ah, de la X. De la X, o sea, de la xy. Bien, después vamos a sacar de la C. Pero lo que yo preguntaba es sobre si esta X, que termina siendo la misma distribución que la xy, si puedo decir que es normal. O si ustedes dirían, no sé, o Para mí sea, no, pero no importaría porque hay 1000 casos, o sea, se termina siendo normal. La C. bien, vos decís que C termina siendo normal, Claro. porque la sumo 10.000. Está bien. Y la pregunta esa la hago, es importante, digamos, porque muchas veces confunden, a lo mejor porque o no estudian o no le prestan atención lo suficiente a este tema, y después se traslada al tema que sigue, que se aplican algunas cosas de acá, y en donde empiezan a confundir
esto de dónde aparece la distribución normal y dónde no. Y la confusión que surge muchas veces es que cuando ven muchas variables, entonces son todas normales. Por eso yo preguntaba si las x y y podemos decir que son normales. Y la respuesta es no. Porque por más que yo tenga 10.000 variables x y, si yo no sé la distribución de la x y, no puedo decir que tenga distribución normal. ¿Está bien? No hagan esa confusión. No es porque aparezcan muchas variables, ya le ponemos a todo la normal. La normal sí se la vamos a poner, digamos, a C, como recién decía ahí el compañero. Porque C es suma de 10.000 variables. No sé qué distribución tienen las x y. Vamos a ponerle así. No sé qué distribución tiene la x y, pero no me interesa. Lo que sí, no le metamos cualquier distribución a la x y porque eso no estaría bien. Es decir, que son normales. O sea, todas las variables tienen una esperanza y una desviación estándar. No es que solamente la normal tiene un mu y un sigma. No, todas tienen esperanza y desviación. Cualquier distribución. Y C, que es la suma, porque esto también, después en el capítulo que sigue, confunden porque esa cuestión de hacer aparecer la normal. Si yo no tengo definida una suma, no va a aparecer la normal, básicamente, en este problema. Yo podría haber definido otra función, no sé, o una constante, por ejemplo. Y acá ya la normal no me va a aparecer. Porque cuando yo puedo aplicar el teorema central del límite es cuando tengo suma de muchas variables aleatorias. 10.000 es un número altísimo, así que va a tener distribución normal. Bueno, vamos a escribir primero, antes de hablar de la distribución normal, vamos a escribir primero la esperanza de C, que eso sí podíamos sacarlo, o sea, sin hablar de la distribución por las otras propiedades. Podemos sacar, a ver, vamos a escribir esperanza de C. Bueno, ya directamente le pongo 10.000 por 0, o sea, la propiedad me dice que es la suma de las esperanzas. Bueno, como todos tienen esperanza 0,04, así que esto, bueno, hay que correr 5 lugares la coma, ¿no? 4 lugares la coma, me va a quedar 400. Variancia de C, acá también sumo, y acá, bueno, acá lo escribo así para que no confundan con que estoy multiplicando. Bueno, y entonces acá me va a aparecer 10.000 por 0,09 al cuadrado. Esto, si no me equivoco, da 81, pero verifíquenlo. El cálculo. Sí, está bien. Y ahora sí decimos que C tiene una distribución normal, lo que estamos hablando, o sea, la de XY no sé qué distribución tiene, pero la C sí tiene una distribución normal. ¿Cómo lo justificamos? ¿Qué es lo que estamos aplicando ahí? El teorema del, ¿cómo se decía? Del valor central, algo así, ¿no? Sí, Central del límite. Sí, sí. teorema central del límite. Bien. Ah, sí, O sí. sea, acá no aplicamos propiedad reproductiva porque las XY no tienen distribución normal, pero sí aplicamos teorema central del límite. Esperanza, 400, desviación estándar. No, esta era la variancia, así que
el desvío estándar va a ser 9. Bueno, y ahora vamos a hacer así. Bueno, esto es entonces para el consumo total. C. Tenemos su distribución. Pero después estaba por otro lado I, que era la disponibilidad. Y en este tipo de problemas, yo cuando empezamos con esto de función de variable aleatoria o suma, les decía que cuando uno tiene que comparar dos variables, ahí aparece, lo que íbamos a usar era la diferencia. Y es entonces lo que vamos a usar acá. Como queremos comparar para saber si se satisface la demanda, que es lo que nos interesa, vamos a tener que comparar esta variable i con c. Entonces, básicamente me interesa la probabilidad de que i o de que c sea menor que i. Pero no sabemos cómo trabajar con lo que habíamos visto hasta el capítulo anterior. O sea, yo sé la probabilidad de que una variable sea menor que un número, mayor que un número, pero no que una variable sea menor a otra variable. Entonces, para hacer eso, definimos una nueva variable, d le pongo de diferencia. Bueno, c menos i o i menos c, lo mismo. Va a servir de las dos maneras. Entonces, si yo obtengo, después ¿qué voy a sacar? Voy a sacar la probabilidad de que d sea menor que 0, por ejemplo. Porque quiere decir que consumo menor que la disponibilidad, o sea que me alcanza la disponibilidad de agua. ¿Está bien? Y esto sí lo sabemos hacer. La probabilidad de que d sea menor a 0 lo podemos hacer, pero para eso tengo que saber cuál es la distribución de d. Bueno, así que vamos a sacar, como hicimos antes, hacemos ahora con d. La esperanza de d es, siempre es la misma función que tenemos acá, o sea, es la esperanza de c menos la esperanza de i. La esperanza de c es 400, y la esperanza de i, que la tengo escrito acá, es 450. 4500. Me parece, a ver, ahí seguramente. Sí, 0,4, creo que escribí 0,04. Ahí estaba el error. No sé. Ahí está. A ver, esto era 0,4, no 0,04. Y entonces